Bueno, Primera de Corintios. Y vamos a leer hoy vamos a leer algunos versos de Corintios, de Primera de Corintios, pero también vamos a ver si puedo, de alguna manera, vamos a caminar por el capítulo 12, el 13, quizá el 14. Vamos a estar viendo algunas cosas por allí y también vamos a ir por el 1. Vamos a estar paseando por 1 Corintios, pero con un fin específico. Y es entender por lo menos uno de los fines de la carta de 1 Corintios. Entonces, quiero que vayamos primero, vamos a ir a 1 Corintios 12. ¿Lo tienen por ahí? 1 Corintios 12. Bueno. Voy a leerles los primeros 3 versos para adentrarnos en esto y para poder ponernos un poquito en contexto. Dice, 1 Corintios 12, verso 1 en adelante. No quiero, hermanos, que ignoren acerca de los dones espirituales. Saben que cuando eran gentiles, se extraviaban llevándolos como se los llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, les hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama maldito a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno les es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Hasta ahí en principio. Y comienzo por el 12, porque quiero que veamos algunas cosas que Pablo le comparte a nuestros hermanos en Corintios. Si bien nosotros siempre cuando hablamos de las cartas que podemos leer, ponemos un poco el contexto, y esta no va a ser la excepción, Corintios estaba atravesando un momento de mucho desorden en la iglesia en sí misma, y había muchas cosas que estaban bien, pero había muchas más que estaban mal, muy desordenadas. Y Pablo, desde el comienzo de la carta, si quieren yo les puedo, vamos a ir al capítulo 1. Desde el capítulo 1 de la carta, yo te diría que desde enseguida, después de la salutación, del saludo de Pablo a la iglesia, o sea, desde el verso 4, él reconoce las bendiciones que Dios había derramado sobre la iglesia. Dice, por ejemplo, gracias doy a mi Dios siempre por ustedes, por la gracia de Dios que le fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fueron enriquecidos en Él, en todas las cosas, en toda palabra y en toda ciencia. Así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en ustedes, de tal manera que nada les falte ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también les confirmará hasta el fin, para que sean irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo, fieles Dios, por el cual fueron llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Y miren lo que dice enseguida el 10. Les ruego, pues hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que hablen todos una misma cosa y que no haya entre ustedes divisiones, sino que estén perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Entonces, por lo pronto, lo que estaba sucediendo en Acaya, ¿no? En provincia del Imperio Romano, en la capital que era Corinto, que es que la iglesia estaba enriquecida con todo conocimiento de Cristo, con toda palabra, con toda ciencia, pero tenían que comenzar a ordenarse de manera que todos puedan, dice por lo menos el 10, hablar una misma cosa, que no hayan divisiones, que estén perfectamente unidos en una misma mente y un mismo sentir. Después pasa por diferentes versos, puedo leerles algunos capaz más. Por ejemplo,
de ahí mismo del capítulo 1, los últimos versos, por ejemplo del 27 al 31, dice algo bien interesante que también lo vamos a repetir o lo voy a volver a decir en algún momento, haciendo referencia a quienes escogió Dios para hacerles recordar quiénes eran ellos sin Cristo. Dice el 27, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia, mas por Él están ustedes en Cristo Jesús, el cual nos ha hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloríe, el que tiene algo de que enorgullecerse, se enorgullezca, se gloríe, se jacte en el Señor. O sea, lo que está diciendo Pablo a nuestros hermanos en ese momento de alguna manera es, no olviden quiénes eran ustedes, hoy ya no lo son, pero no olviden lo que eran, ya no lo son más. Y hoy todo lo que ustedes puedan lograr, alcanzar y vivir, si pueden enorgullecerse, sentirse alegres, jactarse, sentir orgullo de algo que logren, lo pueden hacer si entienden que es en el Señor. O sea, ¿qué quiere decir? Que es por medio de Cristo que hoy lo puedo alcanzar, que hoy lo puedo obtener, que hoy lo puedo tener, que lo puedo disfrutar, que lo puedo hacer, que lo puedo llevar adelante. El contexto en el que el hermano de Corintios estuviera transitando, viviendo, Pablo lo quería acomodar. ¿Por qué? Obviamente porque ellos se jactaban en sus capacidades, en su intelecto, en sus dones, en los pensamientos que tenían, las ideas que tenían, las capacidades que tenían. Y se sentían orgullosos de lo que habían alcanzado por ser quienes eran en Dios, pero no orgullosos por lo que Cristo... O sea, no estaba Cristo por encima de lo que habían logrado ser y alcanzar ser, sino que ellos se habían colocado como diciendo, mirá lo que somos hoy, que estamos en Cristo. Y en eso hacía que se vieran con diferencias entre ellos mismos. Y Pablo estaba tratando de ordenar esto. Esto es todo un preámbulo para poder ir al punto del tema que vamos a tocar, que no es este en sí mismo, pero por lo menos damos un contexto. Miren lo que dice el capítulo 3 en el verso 16. ¿No saben que son templos de Dios y que el Espíritu de Dios mora en ustedes? O sea, no son conscientes que el Espíritu de Dios... ¿No saben que son ustedes templos? Ustedes son la edificación, la casa, ¿no?, de Dios. Y que el Espíritu de Dios mora, habita, vive, convive con ustedes. Esa es una de las preguntas que le hace Pablo a los corintios. ¿Sí? O sea, son conscientes de la relación que están teniendo con Dios y es tan estrecha que Él vive, mora con ustedes. Y un poquito más adelante, por ejemplo, en el capítulo 5, del 9 al 13, ahí entran en asuntos más escabrosos, pero a mí quiero leérselos para poder poner un poquito de contexto de cómo estaba la iglesia. Miren lo que dice del 9 al 13. Les he escrito por carta que no se junten con los fornicarios. No absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras. Pues en tal caso, les sería necesario salir del mundo. No estoy diciendo que no se junten con las personas que no creen en Cristo, porque hay que ganarlos, tenemos que llegar ahí. Eso lo está diciendo. Lo que está diciendo es, más bien les escribí que no se junten con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, que llamándose hermano fuere avaro, que llamándose hermano sea idólatra, que llamándose hermano sea maldiciente, que llamándose hermano sea borracho, que llamándose hermano sea ladrón, con tal ni aún coman. Porque ¿qué razón tendría yo para jugar a los que están afuera? ¿No jugan ustedes los que están adentro? Porque a los que están afuera, Dios los va a juzgar, fuera de la iglesia, ¿no? Quiten, pues, a ese perverso entre ustedes. Ahí Pablo lo que estaba haciendo era, juzgando el caso de inmoralidad de ese hermano que estaba en esa congregación. Pero lo interesante de esto es que nos muestra un poco cómo estaban transitando nuestros hermanos su vida cristiana. Ya llegando al capítulo 10, por ejemplo, el capítulo 10, verso 23, sobre todo el 24, que es el que me parece a mí nos va a dar el pie para lo que sigue. Dice el 23, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Justamente de ahí, ¿no? Edifica, que se desprende ahí, podríamos colocar el título desde ese texto, desde el 10:23. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica.
Y el 24 dice, no, ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Y ese verso 24 es muy profundo, muy profundo. Vamos a ir a volver después allí al 10:24. Ahora, cuando llegamos al 12, Pablo comienza a hablar de los dones espirituales, porque entendemos, los que han leído la carta y los que han estudiado la carta, van a entender que había una exageración en cuanto a la forma de vivir y utilizar los dones que Dios había repartido a la iglesia. Aunque cita una cantidad de dones, la carta no especifica que sean los únicos que existan ni los únicos que habían, sino que está nombrando de alguna manera justamente los que desde allí eran visibles para la iglesia en ese momento. Romano le escribe otros, por ejemplo. Pero cuando va a hablar de los dones, miren lo que comienza a hablar. Les comienza a hablar que cuando eran gentiles se extraviaban llevándolos como se los llevaba a los ídolos mudos. Por tanto les hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Parece que estuviera fuera del contexto de lo que viene hablando anteriormente, ¿tá? Que habla de la institución de la Cena del Señor, y después empieza a hablar de los dones, y ahí les está hablando que recuerden cuando eran gentiles. Vuelve de nuevo a tratar de llevarlos a lo que eran antes de estar en Cristo. Recuerden, cuando eran gentiles se extraviaban. Los llevaban, ¿cómo dice? ¿Cómo se llevan? ¿A qué manera? A los ídolos mudos. Por tanto, les hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, maldito a Jesús. De alguna manera, lo que está Pablo diciéndoles es, no se olviden ustedes, cuando no estaban en Dios, cuando no estaban en Cristo, ustedes eran fácilmente arrastrados a la idolatría. Ahora, a los ídolos mudos. Ahora, Pablo va a empezar a reprender que los dones, las capacidades que ellos tienen, ¿tá? Las dádivas, los regalos de Dios hacia la vida de la iglesia, estaban siendo en sí mismas un ídolo para los hermanos de la iglesia. Porque la iglesia los estaba utilizando de una manera no legítima. Y de eso se concentra todo el capítulo 12. Después llegamos hasta al 14 incluso, pero el 12, el fin de Pablo con esto obviamente es que es traer orden en primer lugar, pero también no solamente traer orden, sino enseñarles cómo tienen que funcionar. Yo creo que ahí es lo que el todo de la carta para Pablo. Pablo dice, necesito llevar a mis hermanos a santidad, a que abandonen el pecado. Necesito que comprendan cuál es su pecado, necesito que abandonen su pecado, necesito que ordenen las cosas que son buenas, pero que no las usan de manera correcta. Toda esa tarea es lo que Pablo necesitaba o deseaba que la iglesia pudiera responder favorablemente. Ahora, el verso 4, 5 y 6 nombra al Espíritu Santo, al Hijo y al Padre, hablando de ¿qué? De que todo lo que tiene la iglesia viene de Dios. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. ¿Qué les está diciendo? Ustedes son diferentes, tienen todas características distintas dotados por Dios, pero es el mismo Espíritu que les está entregando. Eso en primer lugar. Hay diversidad de ministerios, o sea que hay una variedad de servicios, pero el Señor es el mismo. O sea que está volviendo diciéndoles, Dios es el mismo que les ha repartido esos servicios para que ustedes puedan entregar a Cristo. Y hay diversidad de operaciones. Si hablamos de diversidad, ¿no? En el buen término de la palabra, esto es lo mejor que podemos hablar. Esta es la verdadera diversidad. La que es dada de Dios para Dios. Y hay diversidad de operaciones, o sea, de formas de llevar las cosas. Pero Dios, que hace todas las cosas, en todos, incluso dice, es el mismo. O sea que se puede operar de maneras diversas, pero el Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. A mí eso obviamente me hacía reflexionar muchísimo en cuanto a cómo uno vive el Evangelio y lo lleva adelante, la forma que opera Dios en su corazón y en la vida de cada uno de nosotros, indudablemente no es la misma que opera en el hermano que tengo al lado, detrás o a un costado. Y eso, por lo menos en mi caso, y quiero transmitírselo, me lleva a reflexionar en que la forma en la que Dios trabaja en mi corazón no es ni siquiera similar muchas veces al que tengo al lado. Y para
para hablarlo desde el lugar más cercano, incluso desde mi hogar. Yo puedo ver a mi esposa o me puedo ver a mí, yo veo cómo Dios obra en su vida y veo cómo Dios obra de manera totalmente diferente en mi vida. Y yo diría, pero esto no tendría que funcionar de esta forma, a mí me da resultado esto, y veo que de su lado le está dando resultado otro tipo de operación de Dios en su vida. Cuanto más cuando me encuentro con hermanos, por ejemplo, de otra congregación o de otro lugar. Y hace poquito me encontraba con un hermano que me decía algo similar y me ponía muy feliz porque sé que era de esas personas que no lo sacaba de esas cuatro paredes, ¿no? Que esto tiene que ser así y no, si no es así, no es. Y vos estás mal. Entonces, el otro día justamente hablábamos y él me decía, ¿sabes que ahora hace un tiempo cada vez que escucho a alguien que me comparte algo de Cristo y yo lo veo distinto, me estoy dando cuenta que no tengo que entrar en un debate para hacerlo ver la forma en la que yo lo estoy entendiendo cuando no es un tema doctrinal, ¿no? Cardinal, ¿no? No es un punto cardinal como la Trinidad, la resurrección de Cristo, ¿no? La divinidad de Jesucristo y demás, sino en términos de operación de Dios, la forma en la que Dios opera en la vida de los creyentes, en la vida de los hijos de Dios. Y la verdad que me puse muy feliz. Me puse muy feliz que aprendamos o estamos aprendiendo de una manera los cristianos todos los días a conocer a Cristo, y una de las cosas que aprendemos es usar el escudo de la fe para defendernos del enemigo y no para pegarnos con la fe de cada uno, ¿no? Eso no va a hacer nunca bien a nadie. Ahora, el verso 7 dice, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu, y ahí la palabra en griego también, cuando habla de manifestación del Espíritu Santo, habla de exhibición, o sea, que se está mostrando. El Espíritu Santo se manifiesta, se muestra, se da a conocer. ¿Ah? Pero a cada uno de nosotros, de los hijos de Dios, les da la manifestación, la exhibición del Espíritu para provecho. O sea, que Dios se manifiesta a tu vida de una forma para que vos puedas sacar provecho de eso. ¿Qué sería sacar provecho de una manifestación del Espíritu Santo? Y yo supongo que, por ejemplo, lo supongo porque no está explícito ahí, ¿cómo puedo sacar yo de una manifestación del Espíritu provecho? Bueno, me lleva arrepentimiento, me lleva santidad, me infunde aliento, me da temor. ¿Cómo puedo ver yo a Dios? ¿Cómo se puede manifestar? Bueno, ahí podemos entrar en otro tema, pero no es el asunto. El asunto es que tenemos que comprender que a vos y a mí se nos dio la manifestación del Espíritu Santo y el fin de esa manifestación es para provecho. Podemos decir que es para que seamos edificados, por ejemplo, para edificación de nuestra vida espiritual, en primer punto. Y ahí comienzan a narrar Pablo algunos dones dados del Espíritu Santo. Dice, por ejemplo, ¿no? Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo. Miren cómo se toma el trabajo de repetir por el mismo Espíritu para que los que estaban leyendo la carta comprendan que el fulano que tenía enfrente y Dios hablaba por medio de él con profecía era el mismo que estaba haciendo que el que estaba acá al lado hablara en lengua y era el mismo que hacía que el otro de allí estuviera orando y sanando a una persona. O sea, eso es lo que está tratando de hacer, hacerles entender que era el Espíritu de Dios. A otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otros dones. Miren cómo los dones no es a otro don de sanidades, a otros dones de sanidades, capacidades diversas de sanar por el mismo Espíritu. A otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. O sea que entendemos que las capacidades dadas de Dios, las dádivas, los dones dados de Dios a su iglesia son repartidas por el Espíritu Santo como Él quiso y como a Él le pareció mejor. O sea, las capacidades que vos tenés son capacidades dadas de Dios. No son capacidades desarrolladas por tu intelecto, por tu sabiduría o por las capacidades. No, son dadas de Dios. Y eso creo que a nosotros nos tiene que despertar admiración y maravillarnos en el sentido de decir, esto que comprendo que tengo, me lo dio Dios. No me lo dio nadie más que Dios. No lo creé yo, no fue algo que yo lo elaboré en mí, sino que me lo dio Dios. Vamos a leer el verso 14. Porque Pablo comienza a hacerles entender, obviamente, que somos miembros del cuerpo de Cristo y todos somos parte del cuerpo, como un cuerpo que tiene miembros, ¿verdad?
la iglesia es el cuerpo y nosotros, vos y yo, somos miembros, partes del cuerpo. Uno una mano, uno un pie, ¿verdad? Uno una oreja, otro un dedo, en fin. Esa es la forma en que ilustra él para poder hacernos entender que todos debemos estar unidos y funcionando de manera coordinada. El verso 14 dice: además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Por ejemplo, ahí comienza justamente lo que yo les compartía, ¿no? Si todo el cuerpo fuese un ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Cosas básicas. Pero la iglesia no lo estaba comprendiendo. La iglesia estaba creyendo entender que, por lo que sumamente los primeros 3 capítulos dejan ver en claro, es que según los dones que tenían ciertas personas, eran los dones que funcionaban, y con ese don que yo tenía no era ya más necesario ningún otro don. O sea, ninguna otra más capacidad de nadie en hacer nada ni en funcionar. Todo esto para entender que, bueno, en principio, que las capacidades que tenemos son dadas del Espíritu, son dadas de Dios. Segundo, miren lo que dice el verso 22. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que para nosotros, los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Porque lo que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Fíjate cómo pasó de explicar el desorden, de explicar todas las capacidades que tenía la iglesia, y ahora Pablo empieza a llevarlos a decir, bueno, ahora vamos a ordenar esto. Todo lo que tienen es de Dios, es dado de Dios, pero lo que tienen es para esto, para darlo a la iglesia. Los que entendemos el Evangelio, los que entendemos la ley, por ejemplo, ¿no? El primer mandamiento y el segundo, comprendemos que Jesucristo nos dijo, bueno, si ustedes me aman, lo van a tener que demostrar amando a la iglesia por la que yo entregué mi vida. Y eso es la tarea más difícil del cristiano que va a tener durante todo su andar. Amar a la iglesia de Cristo y servirla. Ahora, lo que me llama y me gusta mucho como Pablo lo expresa, me gusta mucho como Pablo lo escribe, es que él sabe llevar a nuestros hermanos, de hacerlos verles sus capacidades, hacerles ver sus conflictos y hacerlos entender por qué están en ese conflicto, sacarlos de ese conflicto y colocarlos al servicio. Fíjate que Pablo les está diciendo, ustedes están desordenados, unos creen que tiene que ser todo así, otros creen que tiene que ser todo así, pero yo les digo que esto es todo del Espíritu para que la iglesia sea edificada. Y no solamente eso, después le dice, bueno, no le está diciendo lo entendieron, pero le está diciendo, escuchen, lo que ustedes ven con menos dignidad son a los que tienen que tratar con más dignidad. Los que ven con menos decoro, a los que tienen que tratar con menos decoro. O sea, ¿a quién les está hablando? A los que juzgan las cosas según su forma de ver, según las apariencias que entienden, a los que, incluso te podría decir más, por lo que está diciendo ahí, a los que han alcanzado aparentemente todo conocimiento y toda ciencia, toda palabra y toda ciencia, como Pablo le decía, están llenos de esto. Están llenos de esto. Pero ahora tienen que entender cómo aplicarlo. Al que tiene menos, al que parece que no lo merece, al que es menos digno, al que parece que tiene menos decoro. Bueno, a estos tienen que servir. Porque los que son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba. Para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino todos los miembros se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros se gozan con él. Es maravilloso. Ahora, Pablo comienza a hacerles entender y sigue enfatizando lo mismo, que todos son diferentes y todos tienen capacidades diferentes. Por eso vuelve al 29, son todos apóstoles, obviamente que no. Son todos profetas, no. Todos maestros, no. Hacen todos milagros, obviamente que no. ¿Tienen todos dones de sanidad? No. ¿Hablan todos lenguas? No. ¿Interpretan todos? No. Y el 31 enfatiza esto. Procuren entonces los dones mejores, pidan los dones mejores, busquen los dones mejores,
mas yo les muestro un camino aún más excelente. No le está diciendo, olvídense por completo de lo que Dios les ha dado, dejen de lado a un lado lo que Dios les dio para poder edificar la iglesia y céntrense en amar a las personas. No, entiendan que todo esto que les dio Dios funciona de la manera correcta cuando se camina por el camino más excelente, que es el amor. Ahora dice, por ejemplo, ¿no? Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Entonces, se lo pongo en otro ejemplo ahora, pero nosotros vemos todas las capacidades dadas de Dios a la iglesia y vemos que pueden pasar tres cosas, por lo menos. Y me hace acordar a la parábola de los talentos, mirá. Tres cosas. Una, que funcionen como corresponden. ¿Y cuál sería el fin? Bueno, que el cuerpo de Cristo sea edificado, se edifica. Número dos, que no se edifique, entonces se derribaría, podría ser. Pero la segunda sería que no pase nada. Y ahora me estaba acordando justamente el que enterró el talento. Y la tercera es que no se edifica ni tampoco pasa nada, sino que se usa para provecho propio, para vanagloria, para destrucción, que es lo que pasaba a Corintios en los primeros 3 capítulos, lo deja claro. Ellos se jactaban de los dones que tenían, de las capacidades que tenían. Entonces pueden pasar tres cosas con las capacidades que Dios ha derramado en la iglesia. Que sea edificada la iglesia, que el cristiano edifique la iglesia, que el cristiano no haga nada, o que el cristiano destruya la iglesia. O por lo menos se destruya a sí mismo o lo que tenga a su alrededor. ¿Cómo podemos evitar las otras dos? Bueno, ¿cómo podemos evitar que la capacidad dada de Dios, en vez de ser para la gloria de Dios, evitar que sean de destrucción o evitar que sean, vamos a decir, no usadas? ¿Cómo podemos evitar que queden ahí quietas? Bueno, lo que Pablo dice es, si ustedes tienen estas capacidades, la forma en la que estas capacidades son efectivas es cuando se ponen en acción con amor. O sea que el amor tiene que ser el motor de arranque para que haya un accionar, un funcionamiento. Tiene que llevarme a la obra, al obrar. Yo tengo la capacidad y tengo que obrar en esa capacidad. Pero puedo obrar de diferente manera. Ahora, si obro sin amor, no sirve nada. Y fíjate, mirá, acá cuando habla de si yo tuviera hablar lenguas humanas, todas las lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como un metal que resuena, o sea que no pasa nada. O un címbalo, un platillo que resuena. Si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, o sea que conociera todo, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Este pasaje se me venía a la memoria hace unas semanas atrás, que pude dialogar con una hermana que me escribe hace un año quizá, o más o menos, pude tener una charla y me hacía recordar esto. ¿Por qué? Porque es una persona que tiene una capacidad de Dios preciosa. ¿Qué es lo que hablábamos justamente con esta persona? Para poder alentarla. Si eso es colocado en el lugar correcto, de la manera correcta, es de tremenda bendición. Entonces comencé a darme cuenta, quizás ya lo saben ustedes, lo ven como algo obvio, yo empecé a entenderme, a despertarme de esto, es que Dios nos ha dotado de dones que, si bien algunos son más visibles que otros para las personas, nosotros tenemos la capacidad de o bien usarlos o mal usarlos. O sea, ¿qué quiero decir? O darle el provecho que corresponde para la gloria de Dios o no. Y por ejemplo, te pongo algún ejemplo de lo que está diciendo acá. Vamos a suponer que tengo un don, una capacidad, como dice acá, de profecía, de entender todos los misterios de toda ciencia. Y no tengo amor. No me sirve para nada, dice Pablo. ¿Pero por qué? Te lo pongo muy sencillo. Si yo tengo la capacidad dada de Dios de poder hablar de Dios, palabras, o entender, decir, es decir, puedo verte a vos y comprender que, no sé, te viene un tiempo de prueba, o te viene un tiempo de crisis.
Y yo, como no tengo amor, pero tengo esa facultad de ver un poquito más ahí, esa situación que va a venir a corto plazo, en vez de usarla para la gloria de Dios, ¿qué sería? Bueno, traerte una advertencia de consolación, de alentar tus pasos, de estar orando por vos en mi intimidad. Lo puedo usar a mi favor de repente, porque justo me permite ver Dios algo en quien menos me cae bien. Entonces yo, en vez de usarlo a favor de Cristo y la iglesia, lo uso para mi provecho. Y es una capacidad de Dios mal usada. Santiago, por ejemplo, reprende a aquellos que no saben utilizar su lengua. ¿Quiénes son los que no saben utilizar su lengua? Los que tienen la capacidad de hablar. No va a reprender a un tímido que se ahoga y no habla con nadie. Eso va para todos los que tienen facilidad de palabra. ¿Qué le está diciendo Pablo acá? Ustedes, si no tienen amor, no sirve, no cuenta. Si no tienen amor, se están moviendo por otros intereses. Si no tienen amor por el que buscan edificar, por el que buscan servir con esa capacidad especial, no está contando, no sirve. Entonces yo lo que tengo para dar, lo puedo dar sin amor o con amor. Y el resultado podría ser el mismo a primera instancia, pero la intención que es juzgada es la del corazón. Se puede dar un efecto totalmente distinto. Te pongo otro ejemplo. Si nosotros tenemos discernimiento de espíritu, y podemos entender y podemos ver, y miramos rápidamente y hacemos esa radiografía espiritual en la que creemos entender con un poquito mayor de luz que cierta persona pueda tener cierta intención. O viene no sé, puede entrar alguien ahí y decimos, a esta persona viene con malas intenciones. Y yo soy movido por cualquier otro tipo de sentimiento menos el amor. El amor de Cristo me tendría que llevar a ganar a esa persona para Cristo, en primer lugar, ¿no? Predicar el Evangelio e intentar que venga quien venga, con la intención que venga, puede convertirse si se arrepiente y escucha el Evangelio. Entonces yo en primera instancia no voy a tener nada, o sea, deberíamos tratar de no tener nada en contra de nadie de manera personal. Sino entender que desde el amor, si yo tengo una capacidad especial, vamos a suponer que el que tiene más facilidad de diálogo o el más social, tiene la opción de poder acercarse para ganar territorio allí. Si tiene malas intenciones, también tiene la capacidad de acercarse para ganar lugar allí. Pero la diferencia está en la intención del corazón con la que se acerca. Entonces, Pablo está diciendo, si no tienen amor, si el motor por el cual usan sus capacidades no es el amor, la edificación, no sirve para nada. Y ahí dice, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece. Por eso decía, ¿no? El que se quiera enorgullecer, jactarse, se jacta en Dios, porque el amor no se jacta, el verdadero amor no se jacta en sí mismo, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo. Y ese no busca lo suyo también es interesante, porque el amor como es acción, no es pasividad. El amor toma cartas en el asunto, el amor acciona, el amor avanza, no se queda quieto. O sea, si yo puedo tener las capacidades que pueda tener, pero no me alcanza. Vamos, otra por ejemplo, discernimiento de espíritu, por decir lo mismo, ¿no? O ciencia, o como decía, profecía. Supongamos que la persona puede ver, puede entender, puede discernir, pero se queda quieto. No hace nada. No está siendo movida por el amor. Porque el amor no lo va a dejar quieto. La persona que puede entender, que puede ver, que puede comprender un poco más, se mueve. Y le voy a poner un ejemplo que hoy, ministrando otros asuntos, justo también hablé con un hermano que no es de nuestra congregación, pero después que hablamos justo como iba a compartir, digo, ¿puedo usar tu ejemplo hoy? Si me dejas, sí, compartilo. Entonces él me compartió una situación en la que venía pasando un momento de crisis en su vida, y bueno, decir, la Biblia lo decía igual, ¿no? Donde su madre, ¿no? Y su esposa están en constante conflicto y no se llevan entre sí, ¿no? Entonces pasó un tiempo muy largo de crisis en el que se sentía como devastado, porque lo peor que le podía pasar, como él me compartía, era que la persona que más amaba, que era su esposa, no tolerara a la otra persona que más amaba, que era su madre. Y la persona que más amaba, que es su madre, no tolerara a la persona que más amara y que él eligió, que es su esposa. Entonces, compartíamos un poco, ¿no?, sobre esa situación
Y miren el punto que me hizo entender, ¿no? Fíjense este punto. La esposa dice que a él lo ama. Y la madre dice que a él lo ama. Pero si la esposa lo ama, si es verdad que lo ama, ¿no haría todo lo necesario para que él esté bien? Y si ella sabe que su relación con la madre hace que él pueda ser feliz, ¿no haría todo lo necesario para poder llevarse bien con ella? Y si la esposa, la madre dice que ama a su hijo, ¿no haría todo lo necesario para que su hijo estuviera feliz, muriendo a sí misma en amor en acción, para poder demostrarle cuánto ama a su esposo o cuánto ama a su hijo la madre? ¿Entienden? O sea, eso que les estoy compartiendo, hoy escuchando esto, ¿no? Hoy me lo compartía, me hizo entender esto. Nosotros a veces creemos amar, pero no estamos amando conforme a la palabra de Dios. No amamos conforme a la Biblia, amamos conforme a nuestros intereses, conforme a lo que nos queda cómodo. Si a mí me queda cómodo, me muevo. Si no me queda cómodo, no me muevo. Si yo creo que esto es beneficioso para mí, sí. Y si no, no. De hecho, esta persona me compartía su aflicción de meses. Yo decía, pero, claro, yo te entiendo. Y aparte le digo, me viene bárbaro entender esto porque me hace entender un poco lo que venía comprendiendo de las capacidades que Dios nos dio. Porque si Dios nos dotó de capacidades espirituales, y nos dotó no solamente de capacidades espirituales, sino que nos puso el Espíritu Santo para que more en nosotros, que Dios es amor, y Dios es el que permanece, y el amor cubre multitud de pecados, y el amor nunca deja de ser. Fíjense todo lo que es el amor. Y el amor es benigno, no es jactancioso, no busca lo suyo propio. O sea, todo eso es la definición de Dios. Y si Dios mora en vos y en mí, ¿qué va a hacer el amor en vos? ¿Te va a mover a qué? ¿A buscar lo tuyo propio? No. ¿A qué? ¿A tener envidia? No. ¿A jactarse? No. ¿A hacer algo indebido? No. ¿A irritarse? No. ¿A guardar rencor? No. ¿A gozarse en la injusticia? No. Por ejemplo, gozarse en la justicia sería, les pongo el ejemplo de esta madre y esta nuera, ¿no? Gozarse en la justicia sería, se enfermó, te dije que se viste cómo es, viste cómo vive, no sé, cualquier cosa, ¿no? La otra persona que dice que ama a Dios y supuestamente ama al prójimo porque cree en Cristo y dice que vive la vida cristiana, disfruta del padecimiento del otro para decir, yo tenía razón. Eso no es amor. Por lo menos no es el amor de Cristo. Lo más triste es que también hay un punto en común donde hay una persona que está viendo una relación rota y que no entiende que tiene que haber una acción en eso. Miren cómo sigue. El 8, por ejemplo, el amor nunca deja de ser. Después dice, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia se acabará. Todo va a pasar, pero el 13 dice, el amor es el mayor de ellos. Ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el amor es el mayor de ellos. O sea que el amor es más grande que todo esto. O sea, tu amor por Jesús tiene que llevarte a la acción de edificar a los que tenés a tu alrededor. Si vos tenés capacidades, dones, ¿no? Talentos, cosas que el Espíritu Santo te encomendó, te dio. Mire que Pablo le dice a Timoteo, en la primera carta de Timoteo, creo que estaba en el capítulo 1, a ver, pará. 1:12 creo que, no, 1:13, vamos a leer del 12 al 15. Dice, 1 Timoteo, capítulo 1, verso 12. Doy gracias a que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. ¿Sabes lo que está diciendo Pablo? Me tuvo por fieles, me tuvo confianza. Hay otra traducción que dice me tuvo confianza. Y dice, habiendo yo sido antes blasfemo, escuchen todo esto, blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia e incredulidad. ¿Qué está diciendo Pablo? Era una persona que hablaba mal, perseguida, injuriaba, incluso mataba a los que seguían a Cristo, ¿no? Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores,
de los cuales yo soy el primero. Y Pablo después a los de Filipos les dice, yo soy hebreo de hebreo en cuanto a la ley, soy en cuanto a la ley fariseo, en cuanto al linaje de hebreos. Está diciendo, Pablo estaba sumamente capacitado, sumamente formado como persona. Ahora, cuando llega a Cristo, dice que todo se lo tiene por basura para ganar, ¿verdad?, a Dios. Pero es que no, lo tiene por basura, ¿en qué sentido? Eso no lo voy a usar nunca más para nada, porque eso no me sirve para nada. No, lo tiene por basura en el sentido de que eso ya no lo va a usar de la manera en que lo usaba. Porque después a Pablo lo tenemos hablando con fariseos, con legalistas, con religiosos, en templos, en sinagogas, usando ¿qué? Todas las capacidades que fueron dadas por el Espíritu Santo, y cual forjó su vida hasta que lo llamó a santidad para poder usarlas para la gloria de Dios. O sea que Pablo tenía la misma habilidad de poder destruir a todo lo que tenía alrededor, como vivía antes, pareciendo la iglesia, pero ahora pasó a vivir para edificar a la iglesia, ya no para destruirla, para edificarla en amor. Sigamos un poquito más. El 14 repite lo del último verso del capítulo 12. El 12 decía, procuren los dones mejores. O sea, busquen, oren, pidan a Dios capacidades especiales porque Dios se las ha entregado a sus hijos. Tienen que buscarlas en oración, tienen que pedírselas a Dios. Y el 14 dice, sigan el amor, no dejen de amar, sigan viviendo en el amor, sigan el amor, procuren otra vez los dones espirituales, pero sobre todo que profeticen. Bueno, ahí está hablando que por sobre todas las cosas, a la hora de vivir como comunidad, como iglesia, tenía que predominar la profecía en ese momento. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. O sea, que está diciendo que las lenguas son para Dios, nadie las entiende, y el Espíritu habla misterios. ¿Qué está diciendo? Misterios son cosas que son misterios. No sabemos lo que está sucediendo allí, pero Dios las entregó. Ahora, en esta búsqueda de dones, en esta búsqueda de talentos, o esto de entender que tenemos talentos o capacidades especiales dadas de Dios, el todo siempre radica en que sea para edificar. Le voy a leer del 14, el verso 12. Dice el 14:12, así también ustedes, pues que anhelan dones espirituales, que tienen el deseo de tener dones de Dios, procuren abundar en ellos, dice, que haya muchísimo en ellos, para edificación de la iglesia. O sea que las capacidades que tenés son para edificar a la iglesia, nada más que a la iglesia. Ahora, pueden pasar tres cosas, como les decía. Número 1, edificar la iglesia. Número 2, realmente no hacer nada. Y número 3, derribarla, o destruirla, o dañarla. Por lo cual el que habla en lengua extraña, pide a Dios en oración poder interpretarla. Y acá la intención, obviamente, de Pablo es decir, todo lo que ustedes tiene que buscar que, si lo van a hacer con la iglesia o para con la iglesia, tiene que ser con entendimiento, para edificación. Porque el fin es eso, es la edificación del cuerpo de Cristo. Por ejemplo, el verso 17 dice, porque tú a la verdad bien das gracias en lengua que es un misterio, pero el otro no es edificado. Por eso decía que busquen a los que tienen la interpretación, que hayan personas que oren para interpretar esa lengua. Y Pablo decía en el 19, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento. Miren lo que dice Pablo. Con mi entendimiento. O sea que Pablo hablaba lenguas que no las entendía. Prefería hablar lenguas con entendimiento. Para enseñar también a otros que 10.000 palabras en lengua desconocida. El verso 26, la última parte. Por ejemplo, dice, ¿qué hay entonces, hermanos? Cuando se reúnen, cada uno de ustedes tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. El 32, por ejemplo, hablándoles a aquellos que profetizaban, le dice, los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es un Dios de confusión, sino de paz.
O sea que incluso todo lo que sucedía en la hora del culto público tenía que ser ordenado y tendría que traer luz al creyente. Por eso el 40 dice, pero hace todo decentemente y con orden. Hermanos, si hay algo que quiero compartirles hoy, y quiero que se lleven de todo lo que he leído hasta ahora, es que nosotros, es un deber para el cristiano, como les leí al comienzo, ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Lo que Dios nos dio, la capacidad que vos tenés de entender, la capacidad que vos tenés de hablar, la capacidad que tenés vos de ver, la capacidad que tenés de ayudar, la capacidad que vos tenés de recibir. Por ejemplo, recordaba los que tienen el don de dar, siempre van a recibir para dar, ¿no? Con liberalidad, con libertad, ¿no? Esas capacidades especiales deben ser usadas para edificar, siempre para edificar. En principio el cuerpo de Cristo. Obviamente como sos cuerpo de Cristo vas a ser edificado vos también, pero para edificar. Y solamente puede ser para edificación y va a ser de edificación espiritual cuando son movidas desde la acción del amor. Desde el amor. Y vamos a amar cuando nos relacionamos con Cristo. Cuando estamos llenos de Cristo, cuando estamos llenos de Jesucristo, vamos a caminar como Cristo. Y vamos a funcionar, vamos a responder, vamos a hablar, vamos a hacer, como dice también la palabra, grandes proezas. En Dios haremos grandes proezas. ¿Qué significa? Que quizá sin Dios en mi vida hay muchas cosas que quedarían muertas ahí, pero en Dios son llevadas mucho más allá de lo que yo creía capaz. Me voy a dar cuenta que, entonces Dios puso más de lo que yo pensaba. Y ahí tenemos el juego de que algunos, al creer que tienen poco o nada, quedan quietos y no hacen nada, y después tenemos los otros que tienen que... Son dos extremos, y los otros que tienen que cuidarse de que creen que tienen mucho, y por tener mucho se pueden ir para otro extremo. De ambos hay que cuidarse, pero sí es una verdad que Dios nos ha dotado de capacidades, de las cuales tenemos que dar, entregar. Y ya lo dije la vez pasada, creo, pero invertir. O sea, tenés que invertir tiempo en lo que sabés que Dios quiere hacer con vos. Invertir tiempo, invertir horas, oración indudablemente, lectura, invertir desde tus finanzas, invertir desde tus capacidades, desde tus contactos, desde todo lo que tengas a tu alrededor. Para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios. Tiene que ser evidente. Nosotros vamos a estar en situaciones de crisis, como me compartía este hermano, y a veces yo le decía esto, ¿no? Digo, fíjate que cómo puede ser tu corazón de duro, porque quizá en este periodo de crisis en el que te estás encontrando, estás tratando mejor a tu esposa o a tus hijos, mejor, por decir algo. Y vos decís, qué corazón duro que tenemos, porque el Señor, como nos ama tanto, nos permite muchas veces quebrarnos como esa oveja, ¿no? La perniquebrada, porque es el trato diferencial, esa operación que tiene personal con cada uno para llevarnos a ser lo que de otra manera no pasaría. O sea, cada circunstancia, cada situación que encontramos, cada desierto, cada crisis o cada momento de incertidumbre que nos toque pasar estando en Cristo Jesús, son usados para la gloria de Dios. Porque Él los permite. Nosotros entre toda la tiniebla, entre toda la nieblina que podemos estar viendo, tenemos que entender que por encima de todo eso está Cristo. Y que nosotros tenemos a Cristo en nosotros. Y que Cristo en nosotros es luz. Y si nosotros andamos en luz, no hay tinieblas. Hay libertad. En Cristo Jesús no hay jactancia. En Cristo Jesús no hay lo mío propio. En Cristo Jesús no está el temor, porque el perfecto amor echa fuera el temor. Y si yo amo y disfruto del amor que Cristo me invade, yo puedo amar. Yo puedo entregar. Y es tan importante entender esto, porque deberíamos permitirnos el equivocarnos o el perder por amor cuando nuestra conciencia nos está llevando a querer glorificar a Dios. A querer glorificar a Dios. Yo quiero darle la gloria a Dios con mi vida. Y yo prefiero morir a mí
para que Dios se lleve la gloria. Yo prefiero morir a mí para que Él sea exaltado. Yo prefiero morir a mí para que la iglesia de Cristo sea edificada. Creo que para este tiempo, sobre todo para estas fiestas, ¿no?, en las que todos estamos mirándonos muchas veces nosotros mismos, es bien importante empezar a comprender desde ese lugar y decir, Señor, quizá algunos te digan, no sé qué tengo, pero yo creo que todos en alguna manera sabemos esa habilidad, esa capacidad, ese dote que Dios derramó, y no es ni para que se quede quieto y se ahogue y se muera ahí en la nada, ni tampoco es para jactarnos en Él. Es para usarlo para su gloria en amor. Y eso hace que, obviamente, Dios abra puertas, acerque almas, puedas llegar a otros lugares, puedas predicar la palabra en otros lados, puedas hablar al que tenés al lado, puedas edificar al que tengas atrás, adelante. Quiero decir, vos vas a ver la manifestación del Espíritu para provecho, para la gloria de Dios. Pero si no está esa vida, yo le digo así, ¿no? O sea, es la forma que tengo para expresarlo, pero si no está esa vida de aventura, esa vida de acción, tu vida constante, o esa búsqueda, ¿no?, que parece insaciable de buscar que Dios se manifieste en tu vida, es bueno poder entender que Dios te está diciendo, mirá que yo no te puse solamente para que quedes flotando dentro de una congregación, sino para que seas útil para la gloria de Dios. Útil. Y que tenemos que tratar con más decoro a los que menos decoro, con más honra a los que parecen más deshonrosos, a los que parece que merecen menos, darle más. Por eso dice también que todo lo que los hombres quieren que hagan con una, tenemos que hacerlo con los demás. Eso lo dice Pablo, lo dice Jesús en el Sermón del Monte. O sea, así que todas las cosas que quieren que hagan los hombres, así las hagan ustedes. Desde ahí, entendiendo que nosotros tenemos responsabilidades, tenemos formas de entender las realidades y que muchas veces tenemos que comprender que no todos lo van a entender o lo van a ver igual. Entonces, yo no me puedo quedar quieto, vamos a tomar el de que queda pasivo, porque no sé qué hacer, o solo entiendo y no hago, o solo veo y no digo. No. En todos los aspectos estoy hablando. Mira, te voy a poner un ejemplo y termino con esto. Hablé con el dueño hace un tiempo del trabajo donde estoy trabajando. Tengo un compañero que tiene casi 10 años en la empresa. Y hablé con él. ¿Y sabes lo que me dijo él? No tengo ni idea cuánto gana. Pero lo que me llama la atención es que casi en 10 años nunca me pidió un aumento. O sea, interés de progresar no tiene. Ese es el concepto de un dueño de una empresa para con un funcionario. ¿Por qué? Porque ese funcionario, ¿qué dice? Miren cómo me lo transmite él. Yo creo que esas cosas las tendría que ver él. Se tendría que dar cuenta. A él no le interesa, le digo, a él no le interesa que lo vea. O sea, a él no le interesás. Ahora, al que le interesa ganar más sos vos. Vos tenés que tomar partido de eso y moverte. Vos tenías que llamar la atención y levantar las manos y decir, hey, yo estoy acá y te estoy trabajando para vos. A ver, quiero poner el ejemplo de él porque me llamó la atención la pasividad con la que se le fueron los años. Y nosotros muchas veces somos así, o por miedo, por incertidumbre, por dudas. Y Jesús, ¿qué dice? Llamen, golpeen, ¿verdad? Sean intrépidos. Salgan, busquen. Sean personas atrevidas como el amigo que golpea la puerta incansantemente en la casa para que sea atendido. Entonces, nos vamos a dar cuenta de cuánto Dios pudo poner en nosotros, cuánto hay todavía para trabajar en nosotros o para que Dios pueda hacer a través nuestro, cuando salimos de esa zona que ya está recontra quemado ese término, ¿no? Pero esa zona de confort en la cual me siento tranquilo y me siento cómodo. Imagínate si esa zona es una zona en la que siempre te denigraron, o siempre te menospreciaron, o siempre se burlaron de vos, o siempre lo que creíste que hacías bien lo tomaron como una tomada de pelo. Quedas traumado ahí y no te mueves más para toda tu vida. Cuando salís de ese lugar para dar lo que tenés para dar y ves el resultado, decís, entonces hay más de Dios en mí para poder entregar a otros. Sí, a veces te condiciona tu misma persona y a veces te condiciona el entorno. Porque si vos te levantás en una casa y lo único que tenés, pensaba esto, ¿no? Si tenés solamente una persona que, por ejemplo, ¿no?, en el caso de los matrimonios,
Justo toco el tema que Proverbio dice que la sabia le edifica la casa, pero la necia la derriba. Ahí tenemos un punto claro. O sea, si una persona en vez de edificar está destruyendo, nunca la persona que está alrededor o la familia que está alrededor va a poder avanzar en absolutamente nada en su vida. Y ahí es para examinarse en el caso de las esposas, pero podría ser al revés, un esposo que fuese totalmente necio y que esté destruyendo por su incredulidad a su familia. También pueden pasar, porque la necedad es incredulidad a Dios. El necio es orgulloso. Ahora, muchas veces el entorno nos va a condicionar, pero lo bueno es poder darnos cuenta de esas cosas. Si nosotros no nos movemos, el amor hace que nos movamos, hace que accionemos, hermanos, hace que demos un paso que no daríamos si no estuviera Cristo gobernando nuestra vida. Y que muchas veces Cristo estando nosotros dejamos de lado esa relación que nos enciende para movernos en amor. Cuando eso sucede, tu vida se edifica, tu familia se edifica, la iglesia de Cristo se edifica y el Evangelio es glorificado. La palabra de Dios corre. Pero cuando nosotros no entendemos que tenemos que buscar la edificación de nuestra vida espiritual, comprendiendo que Dios nos da todo lo necesario para que eso suceda, nuestras vidas se estancan. Y estancan a los que tenemos alrededor. Y puede quedar o en pasividad o en destrucción. Entonces, es una buena noticia saber que Cristo, aún que ya hizo lo mayor, que fue perdonarnos, salvarnos, darnos una eternidad en Él, te da capacidades para que vos puedas ver que ese Dios es tan personal que sigue tratando contigo y va a seguir relacionándose contigo hasta el final de los días. Hoy escuchábamos ese testimonio hermoso. Ni que le hubiese compartido lo que íbamos a compartir hoy. Pero la realidad es esa. Tenemos una iglesia en la que Dios, en su gracia, se manifiesta y se da a conocer. Y te aseguro que de todos los que estamos presentes hoy, y lo que escuchamos al comienzo, antes de la prédica, como testimonio, tenemos corazones incrédulos, corazones pasivos y corazones fervientes. Porque nos cuesta maravillarnos, nos cuesta disfrutar de las cosas buenas que Dios hace. Parece que el corazón siempre está atentando, ¿no?, tirando la balanza de la incredulidad. Y de verdad, como se lo dije la vez pasada, prefiero ser juzgado por exceso de credulidad que por exceso de incredulidad. Y yo, a ver, todo lo que sucede, ¿verdad?, todo lo que pasa, a final de cuentas, está bajo la sombra de nuestro Dios Todopoderoso. Y a Él tiene que ser la gloria siempre. Se sanó de manera natural, se sanó de manera milagrosa sin intervención de la mano del hombre, se sanó por la evolución de una persona común y corriente del desarrollo de su vida, se sanó porque justo se golpeó e hizo que eso se moviera un poco. No me interesa nada de eso a mí. El proceso no me interesa. A mí me interesa, y doy gracias que Dios escuchó nuestra oración y Él tenía el deseo de que una iglesia creyera que tiene que pedirle y sabe que puede responder. Y ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios. Y que siga trayendo personas, hermanos con diferentes necesidades, con personas que lleguen con dolencia, con enfermedades, o con angustias, o presas de adicciones, o lo que sea. Porque Cristo es el que libera y Cristo es el que salva. En esa libertad tenemos que vivir. Y en esa libertad es la que tenemos que relacionarnos. En la libertad que Cristo nos da. Así que, hermanos, hasta acá. Quiero que te vayas entendiendo que Dios te formó y te dio capacidades que quizás no tiene el que tenés al lado y que te puso en un lugar donde sos necesario para el que tenés a tu lado. En mayor o menor medida, con más o menor eficacia, no interesa. Si te mueves por amor, vas a ver la mano de Dios obrar, vas a ver el Espíritu Santo forjar tu vida, forjar tu carácter, pasar esas pruebas que Dios tiene para uno, que muchas veces esperamos que las pasen otros por nosotros y son de uno, no son de otros. El proceso que te está tocando pasar, la vida que te está tocando pasar,